Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Tenemos una pregunta que en realidad es 3 preguntas. Todas se refieren al tema de la sangre del Señor Jesucristo. Ese es un tema grandísimo, gigantesco. Así es que tendremos que ser más o menos breves. Las preguntas o la pregunta compuesta es esta. ¿Qué significa pisotear la sangre de Cristo? ¿Y qué es usarla como un amuleto? ¿Cómo es correcto usar y clamar la sangre en nuestras oraciones o en nuestras reuniones de oración? Vamos a tener que responder una por una, pero debiéramos empezar dando un poco de antecedentes en cuanto a la sangre del Señor Jesucristo o al poder de la sangre. Desde la antigüedad vemos nosotros este tema tomando un papel muy importante en el plan de Dios y en el plan de Dios para redimir al hombre, para cubrir su culpa. Desde el jardín del Edén. Cuando Dios sacó al hombre y a la mujer de su presencia en el jardín del Edén, Dios no lo hizo sin antes haber matado un par de animales. Con las pieles de los animales Dios cubrió la desnudez externa, física, del hombre y de la mujer. Pero obviamente Dios se valió de la sangre de esos animales inocentes para cubrir la culpa del hombre. ¿Cómo sabemos que la culpa del hombre quedó cubierta? Porque pues el conocimiento de Dios no se perdió una generación después o 2 generaciones después. Adán y Eva tuvieron muchos hijos, entre los cuales tuvieron a Abel, Caín. Ellos son los notables, no es porque son los únicos que tuvieron. En 900 años que vivieron, probablemente tuvieron 500 hijos o más. Pero el hecho es que un día Abel le trajo una ofrenda a Dios y le trajo un corderito. ¿Cómo supo o de qué manera aprendió Abel el principio de sacrificarle a Dios un animal inocente y rociar la sangre? Si no es que su padre lo debe haber instruido. Cuando Dios sacrificó estos animales para cubrir con las pieles la desnudez del hombre, con esa sangre, pues Dios cubrió la culpa. Abel sabía esto y entonces trajo un animalito al Señor. Abel sacrificó el animal y esa sangre, pues, tiene que haber cubierto la culpa de Abel y Dios vio con agrado ese sacrificio. Así es que el fuego de Dios debe haber descendido, esto lo sabemos por puro principio espiritual, sobre el sacrificio que ofrendó Abel. Vino Caín y Caín trajo lo mejor de la tierra, trajo vegetales y cosas y le presentó a Dios una ofrenda que no traía sangre. Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín. Caín básicamente lo que le trajo a Dios fue el fruto de su trabajo o su propio esfuerzo. Y muchas veces, entre paréntesis, nosotros somos iguales con Dios. Señor, mira lo que me costó esto. Mira cuánto trabajo me tomó. Así es que aquí está mi ofrenda para ti, Señor. Tienes la obligación de bendecirme porque mira el trabajo que me tomó hacerlo. Hice un buen trabajo, así es que ahora tú estás en deuda conmigo. Eso a Dios no le agrada porque Dios nunca va a estar en deuda con el hombre. Es el hombre el que está en deuda con Dios. Y no había ninguna sangre en la ofrenda de Caín. En otras palabras, Caín vino a Dios creyéndose justo. Señor, yo no tengo ninguna falta. Yo no he cometido ningún error. Yo no me he equivocado. El día de hoy yo no me he enojado. Yo no me he peleado con nadie. No he tenido malos pensamientos. Así es que no necesito de ninguna sangre para cubrir mi culpa. Dios no vio eso con agrado. Y entonces Caín se enojó encima de todo. Y notemos las palabras que Dios le habla a Caín. En Génesis capítulo 4, verso 6. Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Estas palabras parecen ser confusas,
pero con la ayuda de otras traducciones, de otras versiones, podemos entender exactamente qué le está diciendo Dios a Caín aquí. Le dice Dios a Caín: Caín, si haces bien, vas a ser aceptado, vas a ser perdonado. Estoy valiéndome de las definiciones de las palabras que se usan acá. Si haces bien, vas a ser perdonado. Si no haces bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. En otras palabras, Caín, solo hay una manera de hacer lo correcto. Y le dijo: el pecado está a la puerta. Ahora, en hebreo tenemos que entender que la palabra pecado y la palabra ofrenda por el pecado son la misma palabra. Así es que, dado el contexto aquí del versículo, lo que Dios le está diciendo es: Caín, la ofrenda por el pecado está echada a la puerta de tu casa. En hebreo dice literalmente que está echada a la puerta. Entonces se está refiriendo a la ofrenda por el pecado o a un animal inocente que puede ser llevado al altar tomando el lugar del ofensor o de Caín. El animalito puede tomar el lugar del pecador y Caín, poniendo su fe en el hecho de que la sangre puede cubrir su culpa, la sangre de un animal inocente, entonces puede hacer el bien trayendo una ofrenda por el pecado, presentándola delante de Dios, y entonces esto hace que su pecado sea cubierto y que Caín se enseñoree de su pecado, arrepintiéndose por él y trayéndoselo a Dios para que la sangre lo culpa. Pero viene Dios y le dice en otras palabras: ahora, si no haces bien, si tú no te vales de el hecho de que puedes presentar una ofrenda por el pecado, un animal inocente puede morir tomando tu lugar y su sangre puede cubrir tu culpa. Si no haces eso, entonces tú no te vas a enseñorear de tu pecado. Lo que va a ocurrir es que el pecado se va a enseñorear de ti. ¿Cómo se enseñorea el pecado de nosotros? Produciendo muerte y últimamente la muerte eterna. Así es que aquí ya vemos nosotros este principio tan poderoso. ¿Por qué la sangre de un inocente es lo único que puede cubrir la culpa de un culpable, valga la redundancia, o lo único que puede saldar las cuentas? Cuando nosotros pecamos en contra de Dios, queda una deuda moral que necesita ser cubierta. La paga del pecado es muerte, así es que si pecamos hay que pagar por eso. Ahora, cuando nosotros pecamos, ¿cuál es la parte más culpable del ser humano? El hombre es una trinidad o una triunidad, pues una de las principios en donde vemos reflejada la imagen de Dios en el hombre. Dios es triuno, Padre, Hijo o Verbo y Espíritu Santo. Pues el hombre tiene cuerpo, alma y espíritu. Ciertamente toda nuestra triple naturaleza se involucra cuando pecamos, porque primero tenemos que concebir la idea. Luego nuestra voluntad tiene que movernos, pero hasta aquí no hemos ejecutado la acción. De hecho, si concebimos un mal pensamiento, allí podemos enseñorearnos de nuestro pecado y no llevar a cabo la acción. Cuando solo sea un pensamiento, debemos decir: Señor, perdóname por este mal pensamiento. Y ahí queda el asunto, fin del problema. Pero el problema es cuando ejecutamos la acción. Ahora, ¿qué en nosotros ejecuta la acción? Es nuestro cuerpo físico. Y en el cuerpo está la sangre que le da vida al cuerpo. Por eso Dios más adelante prohibió comer animales. Dijo: porque la vida está en el cuerpo, o la vida está en la sangre. Entonces no coman sangre. La vida está en la sangre. La palabra vida es nefesh. Es una palabra muy compleja y muy grande porque se traduce vida, se traduce también mente, se traduce alma. Pero obviamente nefesh es esa cosa que nos da la vida. Es ese lado de nosotros que tiene que ver con nuestras acciones físicas. Entonces, el lado más culpable del hombre al final es aquel que ejecuta la acción. El alma nefesh o la vida que está en el cuerpo. Entonces, la única manera como nuestra alma nefesh, que es culpable, su culpa puede ser saldada,
es que otra alma nefesh, que no es culpable, sea derramada para cubrir esa culpa. Por eso la necesidad de animales inocentes. Los animales inocentes morían y derramaban su sangre y su vida o su alma nefesh que estaba en esa sangre para saldar la culpa del alma nefesh o de la vida o de la sangre del hombre que era culpable. Esta es una ley. Así es que la única manera, pues, como puede quedar expiado el pecado o la culpa es con la muerte de alguien inocente. Ahora, en el Antiguo Testamento, por eso Dios fue que prohibió que la gente comiera sangre, porque la sangre servía para expiar la culpa o servía para las ofrendas o los sacrificios. Ahora, esa sangre de los animales en el Antiguo Testamento solo podía cubrir la culpa de los hombres, pero esa sangre no podía entrar al corazón de los hombres y transformarlo. No podía convertir la voluntad humana. No podía transformar la naturaleza de la persona. Así es que si un árbol, un limonar, está dando limones, podemos cortarle todos los limones. Pero tarde o temprano el árbol va a seguir dando un fruto conforme a su naturaleza, porque hasta aquí su naturaleza no ha sido transformada. Lo mismo pasa con el hombre. El hombre podía seguir sacrificando animales inocentes en el Antiguo Testamento y su culpa quedaba cubierta o expiada o saldada. Expiar significa cubrir, pero la naturaleza humana seguía siendo la misma. Así es que si no ofendía de una forma, seguía ofendiendo con otra, porque ofender es natural al ser humano. Desde que en el jardín del Edén el hombre pecó en contra de Dios. Esa es la razón por la que Dios envió a su Hijo Jesucristo, un hombre perfecto, sin pecado, apartado del pecado, un hombre cuya sangre, cuya alma nefesh es perfecta, limpia y pura. El Señor Jesucristo tenía que morir por nosotros para que nuestra culpa fuera saldada, porque pues un justo o un inocente tenía que morir por los culpables y por los injustos. Y en este planeta no existe un solo ser humano que entre en esa categoría y que pueda morir por otro para expiar la culpa del otro. Así es que tuvo que venir Jesucristo, un hombre perfecto, enviado de Dios, enviado del cielo, que nació de una manera milagrosa, sobrenatural, que no tuvo contacto con el pecado del hombre. Así es que Él derramó su sangre por nosotros. Por eso el sacrificio de Cristo es tan poderoso y su sangre es tan poderosa. Cuando nosotros venimos al Señor y ponemos nuestra fe en su sacrificio y en su sangre, esa sangre nos limpia de todo pecado. Nuestra culpa queda cubierta, nuestra deuda queda saldada. Y el Señor Jesucristo, Él sí puede entrar con su sangre al interior del hombre, al corazón de los hombres. Por eso el Señor quiere que lo recibamos en nuestro corazón. Entonces su sangre puede empezar a operar desde dentro y empezar a trabajar con la naturaleza humana, regenerándola, transformándola, convirtiéndola y conformándola a imagen de Cristo. Así es que la sangre del Señor Jesucristo es la cosa más preciada, más preciosa que Dios le pudo dar al hombre. El Señor Jesucristo en el libro de Hebreos claramente dice que cuando Dios estaba listo para introducirlo al mundo, dice allí que Dios le preparó cuerpo. Su cuerpo era un cuerpo especial. Sí era hombre, 100% hombre, pero él no tenía pecado, no tenía ninguna falta, ninguna falla. Él era el candidato perfecto para dar su vida, para expiar o cubrir la culpa de los hombres. La sangre del Señor Jesucristo es algo precioso, es algo poderoso, es algo santo y le costó la vida al Hijo de Dios. Le costó derramar su sangre en la cruz del Calvario, fue acompañado de tremendos e indescriptibles padecimientos, dolor, vergüenza. Así es que la sangre es algo precioso, algo preciado, algo preciado. Entonces, enfocándonos acá en las preguntas, la primera es,
¿Qué significa pisotear la sangre de Cristo? Bueno, esto lo tenemos nosotros mencionado en el libro a los Hebreos. En Hebreos capítulo 10, verso 26 dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Aquí obviamente se nos está hablando de personas que un día experimentaron la salvación. Está hablando de personas que un día fueron santificados en la sangre del pacto. Personas que un día tuvieron una experiencia con el Espíritu Santo, pero algo sucedió y de repente pisotean al Hijo de Dios. La palabra pisotear significa rechazar con desdén al Hijo de Dios. Dice, y tienen por inmunda la sangre, o por común, por poca cosa, y le hacen afrenta al Espíritu de gracia. Afrentar significa blasfemar o retar al Espíritu de gracia. También significa insultar al Espíritu Santo. Una persona que un día experimentó la salvación puede llegar a este lamentable estado. Lo primero que hace es pecar en contra del Espíritu Santo. En ocasiones anteriores hemos discutido este tema, cómo llegamos hasta la blasfemia en contra del Espíritu. Es lo mismo que se menciona acá: insultar al Espíritu de gracia, afrentarlo, retarlo, blasfemar. Esto es llegar al punto en el que el Espíritu Santo ya no haya cabida en nosotros por ningún lado. Una de las funciones del Espíritu Santo es redarguirnos de pecado, convencernos de que algo anda mal. El Espíritu Santo viene y de muchas maneras nos deja saber que estamos errando, estamos pecando, estamos ofendiendo a Dios, estamos fallando. El Espíritu Santo busca conducirnos a Cristo. Él nos guía a toda verdad. Él busca conducirnos a Cristo para que nos arrepintamos y confesamos nuestra falta y la sangre de Cristo pueda cubrir nuestra falta. Pero hay personas que se endurecen de tal manera. Puede ser, a lo mejor, algo los enojó en algún momento y se enojaron hasta tal grado y no lidiaron con su enojo que terminaron enojados con Dios. Entonces Dios insiste por medio de su Espíritu: arrepiéntanse, vuélvanse a mí. Y se endurecen estos individuos a tal grado que ya ni siquiera le hacen caso a la voz del Espíritu Santo pidiéndoles que se arrepientan. Bueno, luego se dedican a pecar, se dedican a ofender y nunca más vuelven a tener a Cristo en su mente, nunca más vuelven a considerar al Señor Jesucristo y se alejan por completo. Eso es pisotear al Hijo de Dios, es rechazarlo con desdén, rechazar el precio que Él pagó por nuestra salvación, rechazar algo que recibimos de manera gratuita, salvación y vida eterna, y tener por inmunda la sangre, tener por poca cosa aquello que Dios proveyó para nuestra salvación, nuestro perdón, nuestra limpieza y para reconciliarnos con el Padre. Un deudor nunca se va a sentir a gusto y en paz y en reposo delante de la persona a quien le adeuda. Pero cuando Jesucristo con su sangre paga nuestra deuda moral, entonces delante de Dios nos sentimos en paz, nos sentimos reposados y bien, porque no hay ninguna deuda pendiente. Bueno, eso es lo que rechaza una persona que un día conoció al Señor Jesucristo por experiencia y se apartó y se alejó. Eso es pisotear la sangre. Pues es pisotear al Hijo de Dios y tener por inmunda la sangre. Esta es la primera pregunta de estas tres. La segunda es, ¿qué es usarla como amuleto? ¿Qué es usar la sangre de Cristo como amuleto? A lo mejor quien nos hace la pregunta ha escuchado esa expresión y yo en lo personal he utilizado esa expresión porque veo a muchas personas hacerlo. ¿Qué es usar la sangre de Cristo como amuleto? Bueno,
Eso está a un hilo muy fino de tener por inmunda o de tener por común la sangre del Señor Jesucristo, o por poca cosa. Es mencionar la sangre de Cristo en nuestras conversaciones vanas de todos los días. Es escuchar una noticia y decir, y perdón, solo estoy ilustrándolo, yo no tengo la costumbre de hablar de esta manera, pero es escuchar, por ejemplo, una mala noticia y decir, la sangre de Cristo me cubra. En ese caso, son palabras vacías, palabras huecas, y son expresiones meramente que pudieron haber sido sustituidas por otra clase de expresiones igual de comunes y de coloquiales. Eso es usar la sangre de Cristo como un amuleto. O vivir una vida descuidada, vivir una vida que no está honrando a Dios y de repente enfrentar alguna situación difícil. Y ahí sí, clamar la sangre del Señor Jesucristo para que ésta nos libre de esa situación o nos guarde de esa situación. Eso es usarla como amuleto. Si nosotros vamos a echar mano a diario, efectivamente, y con entendimiento de la sangre de Cristo, es porque tenemos una relación diaria, continua, viva con esa sangre preciosa. ¿Cómo tenemos una relación continua con la sangre? Bueno, una es la confesión que hacemos el día que el Señor nos salva por primera vez. Nos confesamos pecadores en términos generales y la sangre de Jesucristo nos limpia de pecados. Pero el que ya seamos salvos no nos hace ser perfectos aún. Todavía tenemos un viejo hombre, todavía tenemos un cuerpo de pecado, todavía tenemos una mente carnal, todavía tenemos muchas cosas de las que debemos despojarnos, actitudes, acciones, deseos desordenados. Muchas personas son salvas y siguen diciendo malas palabras. Muchas personas son salvas y siguen engañando, siguen mintiendo, siguen haciendo cosas a escondidas. Muchas personas son salvas y todavía tienen malas actitudes. Todavía son impacientes, todavía son blasfemos, iracundos, se enojan, se pelean con cuanta gente encuentran delante. Así es que ahora el Señor quiere salvarnos de esas cosas, quiere salvarnos de nosotros mismos y del pecado que aún está presente en nuestro viejo corazón o en nuestro viejo hombre. Si nosotros estamos conscientes y somos sensibles a la obra que sigue haciendo el Espíritu Santo para redarguirnos y convencernos de pecado, vamos a darnos cuenta que tenemos que arrepentirnos por esas actitudes. Diariamente vamos a ver algo en nosotros que no le trajo gloria a Dios. Diariamente nos vamos a dar cuenta que dijimos algo que no debimos, que ofendimos a alguien y no debimos haberlo hecho, que tuvimos un mal pensamiento en contra de alguien o que percibimos una mala inclinación en nuestra naturaleza carnal. Pues allí debemos ir al Señor y decirle, Señor, perdóname, límpiame de esto con tu preciosa sangre. De esa forma estamos teniendo nosotros un contacto diario con esa maravillosa sangre redentora del Señor Jesucristo. Igualmente, cuando venimos todos los días al Señor y aprendemos el secreto de presentarnos a nosotros mismos como un sacrificio vivo. El libro de Romanos dice que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Así es que diariamente debemos venir a Dios y así como en el Antiguo Testamento había una ofrenda continua ardiendo en el altar, Dios espera que nuestra vida sea una ofrenda continua que arda en el altar. Cuando venimos al altar de Dios y le presentamos nuestra vida diariamente y le decimos, soy tuyo, Señor, toma posesión de lo que te pertenece, que mi vida sea para ti. Úsame para tu gloria y hazme ser todo lo que tú quieres que yo sea. La sangre de las ofrendas del todo quemadas o del holocausto va a estar allí presente en la sangre de Cristo que va a venir y nos va a cubrir. Así es como tenemos una relación diaria con la sangre. La sangre de Cristo va a ser una experiencia viva, diaria, continua en nuestra vida. Cuando esa es nuestra experiencia con Cristo, entonces podemos decir, Señor, clamo tu sangre, cúbreme con tu preciosa sangre. Y efectivamente la sangre del Señor Jesucristo va a estar allí para cubrirnos. Eso nos lleva a la tercera pregunta. ¿Cómo es correcto usar y clamar la sangre
en nuestra oración? Bueno, en el Antiguo Testamento, bajo la sombra tipo o figura, una vez al año el sumo sacerdote llevaba la sangre de una ofrenda por el pecado o sangre de expiación al lugar santísimo del tabernáculo y la rociaba sobre el propiciatorio que estaba encima del arca. Esto era bajo la sombra tipo figura. Y eso reconciliaba por un año entero a toda la nación de Israel con Dios. Y la historia dice que cuando el sumo sacerdote rociaba esa sangre en el lugar santísimo una vez al año, en el tabernáculo de Moisés, en el desierto, el pueblo de Israel en su historia dice que ese día todos los espíritus que había en el campamento se iban. Y uno sí tiene manera de saber si hay espíritus o no hay espíritus. En otras palabras, esa sangre traía una limpieza tremenda. Era sangre de animales apenas y todo esto era bajo la tipología del Antiguo Testamento. Pero antes que Cristo derramara su sangre, Dios respetaba la sangre inocente de los animales, en tanto que Cristo derramaba su preciosa y perfecta sangre por nosotros. Ahora, si la sangre de animales podía limpiar de espíritus el campamento de Israel, ¿cuánto más la sangre del Señor Jesucristo? Entonces, cuando nosotros oremos, así como el sacerdote rociaba la sangre en el lugar santísimo una vez al año cuando entraba con su incensario, nosotros cuando estamos quemando el incienso de la oración, podemos rociar la sangre. Si nos hemos sentido abrumados, si sentimos que estamos padeciendo algún tipo de ataque espiritual o batalla espiritual, si hemos estado siendo abrumados por toda clase de voces, no perdamos de vista la batalla espiritual. Las voces a veces salen de dentro de nosotros mismos, pero muchas veces las voces vienen de afuera, son espíritus. El diablo no ha dejado de trabajar buscando afligirnos y buscando desgastarnos para que nos rindamos y dejemos de caminar por este camino. Así es que allí podemos rociar la sangre, clamar la sangre de Cristo en contra de espíritus, en contra de demonios. Si estamos luchando en contra de las fuerzas de las tinieblas, hay ocasiones en las que tenemos que orar muy enérgicamente porque percibimos que hay algún tipo de ataque espiritual en contra nuestro, en contra de alguien. Ahí podemos con toda confianza rociar la sangre del Señor Jesucristo en contra de estos espíritus de las tinieblas, espíritus de la oscuridad. Esto va a ser eficiente, efectivo y poderoso si nosotros amamos la sangre de Jesucristo, tenemos una relación viva con esa sangre y estamos dejando que esa sangre nos limpie continuamente de nuestros pecados, transgresiones, iniquidades y ofensas. Pero si nosotros estamos siendo descuidados, no estamos yendo al Señor continuamente a ponernos a cuentas delante de Dios, no estamos pidiendo perdón por las torpezas que cometemos a diario, entonces no importa cuánto digamos que estamos clamando la sangre y digamos que la estamos rociando, eso en nuestro caso particular no va a tener ningún efecto. Pero cuando nuestra relación con esa sangre es viva, entonces va a tener mucho poder el que echemos mano de esa sangre y la rociemos en contra de las huestes espirituales de maldad que estamos enfrentando en estos días. Gracias a Dios por la preciosa, poderosa sangre del Señor Jesucristo. Si nosotros mismos no hemos ido al Señor confesándonos pecadores, hagámoslo con una oración muy sencilla, pero con todo el corazón. El Señor puede venir y limpiarnos de pecados y tomarnos por hijos suyos. Todo lo que tenemos que hacer es decirle: Señor, soy pecador, perdóname y límpiame con tu preciosa sangre y ven a salvarme. Y la sangre va a estar allí para limpiarnos. Jesús va a estar allí para salvarnos y para dar inicio a una maravillosa aventura sobrenatural y espiritual y transformadora. Gracias a Dios por Jesucristo y por la sangre preciosa. La siguiente pregunta también es una pregunta compuesta o 3 preguntas. ¿Cómo saber si tenemos un llamado para servir a Dios?
cómo escuchar la voz de Dios y cómo saber cuál es su respuesta. ¿Aún podemos pedir pruebas a Dios como Gedeón? Me parece muy buena la pregunta porque yo sé que esta es una inquietud que está en el corazón de todo cristiano sincero, que ama a Dios y quiere caminar y quiere servirlo. Lo primero que necesitamos entonces es discutir un poquito acerca de Dios y la manera como Dios habla. Dios nos habla de muchas maneras. De hecho, Dios está hablando todo el tiempo o buscando darse a conocer o buscando comunicarse con los hombres. Cierto, Dios puede hablar por medio de señales y prodigios sobrenaturales maravillosos. Pero Dios también puede hablar a través de personas, puede hablar a través de circunstancias, puede hablar a través de su palabra escrita, puede hablarnos de manera personal a través de la palabra oral o una enseñanza o una predicación. Puede hablar de muchas maneras. En el libro de Proverbios se nos dice que la sabiduría está clamando. Clama desde las encrucijadas de los caminos y las plazas y las calles. Le está diciendo a los simples, vengan acá, les voy a enseñar un poco de sabiduría. Así es que la cosa no está en que Dios hable o no hable, la cosa está en que si nosotros vamos a escuchar o no vamos a escuchar. ¿Cuán aguda va a ser nuestra percepción a la voz de Dios? Cuando nosotros empezamos a caminar con Cristo, una manera como Dios comienza a hablarnos por medio de su Espíritu es a través de señales, a través de los dones. Hay dones muy edificantes como la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría o la palabra de profecía. Esos son apenas 3 de los muchos dones espirituales que menciona la palabra de Dios a partir de 1 Corintios capítulo 12. Esos dones precisamente existen para que quien los tiene pueda edificar a otros. Y es muy refrescante recibir de manera sobrenatural una palabra de parte de Dios por vía de los dones del Espíritu Santo. Ahora, el propósito de los dones del Espíritu Santo y de Dios hablarnos de esa manera es que tarde o temprano vayamos a las Escrituras y empecemos a estudiarlas y a familiarizarnos con ellas, y entonces Dios comience a hablarnos a través de las Escrituras. Cuando los magos de Oriente vieron la estrella aparecer en el firmamento, ellos armaron su caravana y se fueron camino a tierra de Judea. Estos individuos probablemente venían de Persia, lo que hoy es Irán, según algunas historias muy antiguas. Así es que hicieron una travesía tremenda, siendo dirigidos o conducidos por una señal, la luz de la estrella. Ellos supieron perfectamente bien que esa estrella les iba a señalar el lugar del nacimiento del Mesías esperado, el Hijo de Dios. Lo interesante es que esa estrella o la luz de la estrella los llevó hasta Jerusalén. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron con el rey Herodes y dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en Oriente. Vimos una señal, hubo una señal milagrosa que nos condujo hasta acá. Interesantemente, estando en Jerusalén, ellos mandaron a llamar a los escribas y a los expertos y trajeron las Escrituras. Y abriendo las Escrituras descubrieron que ahí estaba escrito que el Mesías nacería en Belén. Así es que la luz de una señal condujo a los magos de Oriente a Jerusalén, y a partir de Jerusalén fue la luz de las Escrituras lo que condujo a los magos a la persona de Jesús, al niño que había nacido en Belén de Judea. Entonces, el Señor nos habla a través de señales, por supuesto que sí. No es regla que Dios lo haga, pero Dios lo hace. Ahora, la intención de Dios es que todas esas señales, o que la luz de las señales o la luz del Espíritu Santo nos lleve a las Escrituras,
para que entonces crezcamos en el conocimiento de las Escrituras y sean las Escrituras las que nos conduzcan al Hijo de Dios en persona, al Señor Jesucristo. Este mismísimo principio lo vemos mencionado en 2 de Pedro, capítulo 1, cuando Pedro da testimonio de cómo ellos vieron señales, oyeron una voz milagrosa hablando desde el cielo. En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 16, dice Pedro: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y añade Pedro, él está narrando su testimonio y dice: yo estuve ahí. Nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esto ocurrió cuando subieron al Monte de la Transfiguración junto con Jacobo y Juan. Y oyeron la voz de Dios cuando dijo: este es mi Hijo amado. Así es que viene Pedro y dice: créannos, créanle a nuestro testimonio. Nosotros estuvimos allí para ver y oír. Vimos y oímos señales sobrenaturales, señales milagrosas. Pero note lo que añade Pedro acá. 2 de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Dice: yo vi señales, yo oí una voz que hablaba desde el cielo, pero dice, pero ahora todas esas señales nos han conducido a las Escrituras. Y ahora tenemos la palabra profética más segura, que es la voz de las Escrituras, la voz de Dios, hablándonos a través de las Escrituras. Dice, las Escrituras son una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Dios nos habla de manera milagrosa, sobrenatural. Dios habla a través de sueños. Dios habla a través de visiones. Para eso son los dones del Espíritu Santo. Pero la intención de todas estas señales es conducirnos a la luz de la palabra, que crezcamos en el conocimiento de Dios por medio de las Escrituras y luego que la luz de las Escrituras sea la que nos alumbre. Al principio necesitamos más señales que más adentro en nuestra jornada espiritual, porque al principio de nuestra jornada no sabemos cómo buscar a Dios, no entendemos todavía muchas cosas, apenas estamos familiarizándonos con las Escrituras, pero poco a poco, a medida que vamos creciendo en el conocimiento de Dios y vamos madurando y vamos creciendo en Dios, vamos entendiendo más sus caminos. Tenemos las Escrituras, el Espíritu Santo sigue avivándolas para nosotros. Entonces ya no necesitamos más señales. Por eso en el libro de Proverbios dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Empezamos con una pequeña luz, la luz del Espíritu, la luz de las señales, y terminamos con una luz completa, madura, que fue la luz que nos regaló el conocimiento de las Escrituras y el tener una experiencia con Dios al haber practicado las Escrituras. Por supuesto que para cosas particulares Dios sigue hablando, pero si nosotros edificamos nuestra relación con Dios, vamos a aguzar el oído, por supuesto que sí, vamos a aguzar la percepción espiritual y Dios nos puede decir que vayamos a hablar con alguien, Dios nos puede decir que hagamos tal cosa o que nos abstengamos de hacerla. Dios puede seguir hablándonos de esa manera para cosas peculiares, particulares. Por supuesto que sí. El asunto pues es crecer y madurar como cristianos para aguzar nuestro oído o nuestra percepción. Entonces, una de las preguntas es ¿cómo saber si tenemos un llamado para servir a Dios? La única respuesta que yo puedo dar por experiencia es que si Dios nos está llamando de una manera muy particular para servirlo de una manera muy especial, lo sabemos. Si tenemos el llamado, lo sabemos. No hay manera de evadirlo, no hay manera de evadir el hecho. Hay personas que saben que tienen un llamado y todavía su carne es demasiado rebelde y tratan de
decimos de manera coloquial, hacerse el quite al llamado, o hacerse de la vista gorda, decimos también de manera muy coloquial. Pero tarde o temprano el llamado los alcanza. Y si insistimos en seguir resistiéndonos, déjenme decirlo de esta manera, tarde o temprano el llamado nos atropella. Si el llamado de Dios nos ha alcanzado en nuestra vida, ya no puede seguir siendo la misma. Ese llamado simplemente no nos puede dejar seguir siendo las mismas personas. Dios, cuando nos llama, lo vamos a saber. Nos va a hablar de manera sobrenatural por medio de los dones, nos va a hablar por medio de las escrituras, nos va a hablar de manera personal a través de un sueño, de una experiencia especial, o simplemente a través de las escrituras. Algo va a ir siendo vivificado en nuestros corazones. Así es que si tenemos un llamado para servir a Dios, lo vamos a saber. Lo vamos a saber. Mientras no tengamos la seguridad, entonces allí lo que aplica es lo que nos dice la Biblia en el libro de Eclesiastés. Lo que te venga a la mano hacer, hazlo según tus fuerzas. Lo que Dios ponga delante de nosotros para hacer, eso hagamos. Hasta el momento ese será nuestro llamado. Lo que Dios nos ponga en las manos a hacer, hagámoslo y hagámoslo con fidelidad. Si Dios nos pone a administrar cosas, aunque sean cosas temporales, cosas naturales, si somos fieles con lo poco, si somos fieles con lo temporal, con las riquezas temporales o las riquezas injustas, les llama la Biblia, entonces Dios nos va a confiar las cosas espirituales, las cosas eternas. Muchas veces no sabemos precisamente cuál es nuestro llamado, pero si hemos sido fieles en administrar lo que Dios nos ha puesto delante para administrar, tarde o temprano vamos a descubrir que estamos administrando los tesoros de la palabra. Tarde o temprano vamos a descubrir que hay personas buscando un consejo sabio de nosotros porque saben que lo van a encontrar. Así es que nosotros seamos fieles en caminar por el camino por el que Dios nos está llevando y vamos a estar allí sirviendo al Señor. Lo que estamos haciendo hoy, si es que estamos siéndole fieles a Dios, es la voluntad de Dios para nosotros hoy. Vamos a saber que tenemos un llamado si el llamado nos alcanza, ya cuando se trata de cosas más peculiares, más particulares. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Bueno, a medida que nuestra relación con Dios se incrementa, se perfecciona, en esa medida nuestra percepción va a estar más afinada y va a ser más aguda. No vamos a tener ninguna dificultad en oír la voz de Dios y la respuesta la vamos a saber. Cuando llega la voz de Dios, llega la respuesta. Lo vamos a saber. Sepamos esperar. A veces nos confundimos o nos atribulamos porque creemos que Dios tiene que hablarnos únicamente de una manera particular. Y esto es en medio de grandes manifestaciones sobrenaturales. Escuchamos a veces los testimonios de otras personas cuya experiencia fue esa. Hay personas, yo he conocido personas a quienes los han visitado ángeles y les han hablado. Yo he sabido de personas a quienes Dios ha llevado, pues no saben si en espíritu o con todo y cuerpo. Así como lo decía el apóstol Pablo, Dios los ha llevado allá arriba y les ha revelado cosas allá arriba que luego pudieron ver a todo color estudiando las escrituras, que allí lo decía. Yo no he tenido esa clase de experiencias en lo particular, pero he aprendido que cuando Dios nos habla, las experiencias sobrenaturales majestuosas son la excepción, no la regla. Dios lo puede hacer y lo sigue haciendo, pero si somos honestos, esa no es la regla. Dios no lo hace así con la mayoría de cristianos, lo hace así con unos cuantos, pero no con la mayoría. Luego queda el resto de nosotros. Bueno, si vamos aguzando nuestra percepción, vamos a darnos cuenta que esas impresiones que Dios pone en nuestra mente muchas veces son la voz de Dios. En lo personal, cuando me ha tocado orar por personas, en el proceso de estar orando,
hay una percepción en mi mente o una imagen. Es muy breve, tampoco tiene que durar mucho tiempo. Y allí está la respuesta de cómo orar o de lo que la persona tiene. Entonces uno, ya conociendo la manera como Dios habla, viene y dice, oye, tu situación es esta y esta, la razón es esta y esta. Y por regla general es puntual y era exactamente la voz de Dios dándole la respuesta a las personas. Así es que aprendamos a que cuando realmente estamos caminando en cercanía con Dios, un alto porcentaje de esas impresiones son la voz de Dios, son Dios hablándonos. No nos hagamos una imagen pensando que si no está rodeado de truenos y relámpagos y ángeles, entonces Dios no habló. Esa es una imagen. Y tengamos cuidado porque podemos terminar haciéndole un altar a esa imagen y podemos terminar buscando adorar una imagen antes que a Dios. Hay personas que al final de cuentas lo que están buscando es tener comunión con señales, no con Dios. Y eso es un error. Aprendamos a que Dios nos habla a través de estas impresiones o avivando una porción particular de su palabra. Y luego la última pregunta, la última fase de esta pregunta es, ¿aún podemos pedir pruebas a Dios como lo hizo Gedeón? La respuesta es sí, pero igualmente si nosotros somos lo suficientemente espirituales para saber cómo poner la prueba. Hay personas, y lo digo porque estoy acordándome de casos reales. Hay personas que a lo mejor están enamoradas, ¿verdad? Un chico de una chica o una chica de un chico. Y yo he conocido personas que vienen y oran y dicen, Señor, si hoy una nube cubre el sol a tal hora del día, yo voy a saber que esa es una señal para saber que esa es la persona con la que yo me tengo que casar. Bueno, a veces pasa. Resulta que a esa hora ven para arriba y hay una nube cubriendo el sol. Entonces dicen, esa es la señal. Bueno, si vamos a poner señales, las señales tienen que ser inteligentes, no esa clase de señales. Una señal inteligente es una señal que tenga que ver con la situación. Es una señal que efectivamente pueda servirnos de prueba que por allí va la respuesta. Por ejemplo, si hay una fecha límite para dar una respuesta y no sabemos cuál es la respuesta que debemos dar. Bueno, una señal es si para el día anterior o para una hora antes que tengamos que dar la respuesta haya sucedido o haya dejado de suceder algo congruente con la situación. Entonces vamos a saber si debemos marchar o no debemos marchar en esa dirección. A veces la mejor señal que podemos poner es, Señor, que esta puerta se cierre si este no es el camino por el que debo caminar. A veces ocurre que llega el día en el que debemos dar una respuesta o debemos hacer algo. Y hasta aquí no hemos oído la voz de Dios que nos dé la seguridad de decir Dios dijo sí o Dios dijo no. Pero si hemos sido sinceros en poner nuestra vida delante de Dios, si con toda sinceridad le hemos dicho a Dios, Señor, guíame, condúceme, quiero hacer tu voluntad. Quiero agradarte, tú tienes un plan y un propósito y es todo lo que me interesa. Y tenemos que dar una respuesta y llegó el momento y no tenemos mucha claridad. Y todo el tiempo hemos percibido que el mejor camino es decir que sí. Y decimos que sí, les garantizo que 1 metro adentro de ese camino vamos a descubrir que todo el tiempo fue el mejor camino y la mejor respuesta. Y que Dios siempre estuvo con nosotros, guiándonos y conduciéndonos. Así es que sí podemos poner señales, pero seamos muy sobrios para poner señales. Señales que puedan indicarnos si el camino es allí o no es allí. Nuestra voluntad es muy engañosa, nuestro corazón es muy engañoso. Y a veces queremos con todo el corazón que algo suceda, que algo pase, que una puerta se abra. Entonces es más seguro pedirle a Dios que cierre la puerta como una señal de que el camino no es por allí. Gedeón puso un vellón. Un vellón es un pedazo de piel de animal. En el libro de Jueces, capítulo 6, está la historia.
en el verso 37. Él necesitaba saber si debían ir a combatir en contra de los madianitas o no. Entonces dijo, en el verso 36 le dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón, o el pedazo de piel de animal que puso allí en la intemperie, y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Así es que al día siguiente la piel estaba húmeda y el resto del terreno estaba seco. Luego Gedeón, muy sincero, le dijo a Dios: Señor, necesito ponerte una señal otra vez para estar completamente seguro que tú estás hablando. Así es que en Jueces 6:39 Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Aquí hay un principio espiritual, porque la primera señal era: Señor, si el pedazo de piel va a estar húmedo, aunque toda la tierra esté seca, voy a entender que tú nos vas a dar la victoria en contra de los madianitas. Pero la segunda vez dijo: Señor, bueno, ahora que el vellón esté seco y el resto del terreno esté húmedo, entonces voy a entender que tú nos vas a dar la victoria contra los madianitas. Y miren, Dios no solo no se enojó con Gedeón, le dio una tercera señal y le dijo: Gedeón, ahora tú desciende al campamento de los madianitas, desciende de noche y oye lo que están hablando. Y descendió y se puso a la par de la tienda de uno de los madianitas y lo oyó decir al otro que había tenido un sueño y que venía un pan de cebada dando tumbos desde lo alto de la montaña y caía sobre la tienda de los madianitas y la tienda se desmoronaba. Y el otro dijo: ese no es más que Gedeón que viene y Dios que le ha dado la victoria. Así es que Dios le regaló una tercera señal a Gedeón. Esto es maravilloso. Ahora, la primera señal fue que el vellón esté húmedo y que la tierra esté seca. Y lo primero que debemos asegurarnos nosotros es que nuestro corazón esté húmedo con la verdad de la palabra de Dios y con la vida de una relación con Dios. Y aunque todo se vea seco a nuestro alrededor, si nuestra relación con Dios está viva y la palabra de Dios está viva en nosotros, entonces ahí tenemos una señal de que vamos por buen camino. Por eso, también esto de las señales se puede convertir en un amuleto si estamos usando de señales sin tener una relación viva con Dios. Si es así, no va a funcionar. Pero si nuestro corazón está vivo, húmedo, y la palabra de Dios está viva y nuestra relación con Dios está viva, no importa que las circunstancias a nuestro alrededor sean adversas, todo esté seco, árido, estéril. Si nuestra relación con Dios está viva, vamos por buen camino. Luego la segunda señal fue, que el vellón esté seco y que el terreno esté húmedo. Entonces, no es que se nos seque nuestra relación con Dios, Dios nos libre, eso ya es un hecho dado. Pero ahora resulta ser que las circunstancias también van a ser favorables. Entonces vamos a saber que Dios está allí, que el tiempo es el favorable. Cuando vemos la situación moviéndose favorablemente, vamos a poder entender, yo voy a seguir caminando por este camino confiando en que Dios está conmigo. Y Dios puede darnos una señal más para darnos seguridad. A veces no necesitamos una señal más. A veces lo que necesitamos es confiar en Dios y decir, pues hasta aquí. Dios no ha cerrado la puerta, Dios no me ha dicho otra cosa. Así es que voy a dar mi respuesta, voy a aceptar este trabajo, o voy a caminar por este camino, o voy a cruzar esa puerta. Y les digo, les garantizo, cuando nosotros caminamos rectamente delante de Dios y tenemos una relación viva con Dios, una vez cruzamos esa puerta, descubrimos que esa era la puerta correcta y que Dios siempre estuvo allí para dirigirnos, para conducirnos. Así es que Dios nos habla de muchas maneras, pero lo más importante sigue siendo edificar nuestra relación personal con Dios
para aguzar el oído y para caminar de manera recta, para estar en el camino de Dios siempre, no importa qué. En la siguiente pregunta nos están citando textualmente del Antiguo Testamento esto. En el 10 de este mes séptimo tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Ninguna obra haréis y ofreceréis en holocausto a Jehová en olor grato un becerro de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año. Serán sin defecto. Y aquí va la pregunta. Cuando aquí dice que afligiréis vuestras almas, ¿se refiere a que harán ayuno? ¿Cómo puede uno afligir su alma voluntariamente? Muy bien. Exactamente, la expresión afligiréis vuestras almas, especialmente en el Antiguo Testamento, esto iba en conexión con la celebración de ciertas fiestas, especialmente fiestas o celebraciones o santas convocatorias que tenían que ver con humillarse delante de Dios, como lo era la fiesta de las trompetas y la fiesta de la expiación. Dios quiere que seamos humildes. Humildad es algo que no es natural al ser humano y a su mortalidad humana. El ser humano, desde el jardín del Edén, por naturaleza, por definición, es orgulloso. Y el orgullo detesta la humillación. De hecho, si al orgullo lo humillan forzosamente, el orgullo no se va a humillar. El orgullo va a reaccionar y va a tratar de vindicar la situación y va a vengarse y va a golpear, se va a enojar, se va a pelear con la persona. Nuestro orgullo no sabe humillarse, el ser humano no sabe humillarse. Pero cuando Jesucristo llega al corazón de los hombres, Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de espíritu y hallarán descanso para sus almas. Jesús, Él es humilde por naturaleza, Él es manso por naturaleza. La diferencia entre mansedumbre y humildad básicamente es que mansedumbre es nuestra actitud para con la gente. Humildad es nuestra postura o actitud interna para con Dios. La salvación requiere que el hombre se humille. Reconocer que somos pecadores y que necesitamos salvación es humillarse. Y el hombre por naturaleza no puede humillarse, no sabe cómo empezar a humillarse. Ahí es donde entendemos esta tremenda verdad. Jesucristo dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le atrajere. El día que nosotros nos humillamos confesándonos pecadores, eso no pudo haber salido de nosotros. Nuestra carne es demasiado orgullosa para humillarse y confesarse culpable. Tuvo que haber habido intervención divina. Y Dios el Padre, por medio de su Espíritu Santo, fue el que empezó a trabajar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra voluntad. Él es el que nos ayudó a entender que éramos pecadores y que necesitábamos humillarnos y confesarnos pecadores y pedir perdón y pedir salvación. Es Dios el Padre el que nos llevó a los pies de la cruz para que entendiéramos que Jesucristo es el Salvador y que Él quiere y puede salvarnos. Qué maravilloso es Dios. Pero una vez llega Jesucristo a nuestro corazón, Él empieza a trabajar en nosotros, a formar su naturaleza en nosotros. Y poco a poco vamos aprendiendo a humillarnos. Por supuesto, es un proceso. Todavía experimentamos el hecho que si a alguien nos ofende, si a alguien pisotea nuestro buen nombre, reaccionamos. ¿Qué lado de nosotros es el que está reaccionando? Sino nuestro orgulloso yo, nuestro orgulloso ego, que todavía no ha sabido humillarse. El final de este camino cristiano es llevarnos a ser personas mansas y humildes, verdaderamente humildes en todo el sentido de la palabra, reflejando a Cristo con nuestra humildad. En el Antiguo Testamento Dios le pidió al pueblo de Israel humillarse varias veces, era parte del procedimiento. Entonces lo que hacía Dios era mandarlos a ayunar. Afligir el alma es ayunar. El ayuno es una herramienta muy, muy, muy poderosa. Efectivamente, una de las preguntas acá es cómo puede uno afligir su alma voluntariamente.
o humillar su alma voluntariamente. El ayuno es la respuesta. Todos los cristianos debemos practicar ayunar. Cierto, cuando lo vamos a hacer por primera vez, al mediodía vamos a creer que necesitamos, yo no sé, que probablemente matar a alguien es una expresión que usamos nosotros de manera coloquial, tratando de decirnos, nuestra carne se siente tan inquieta que va a explotar, va a reventar. Es horrible, es un castigo para nuestra alma, para nuestra naturaleza carnal, para nuestro orgullo, el estar humillándolo de esa forma con el ayuno. Pero poco a poco vamos a aprender a ayunar. Poco a poco tenemos que incluir el ayuno como parte de nuestra práctica cristiana. Idealmente debemos ayunar todas las semanas. Hay ocasiones en las que vamos a ayunar específicamente por algo, pero en aquellas áreas en las que todavía sabemos que naturalmente no vamos a humillarnos, el ayuno va a hacer que nosotros nos humillemos voluntariamente. El ayuno va a hacer que nosotros tomemos control de nuestra propia naturaleza carnal, humana, orgullosa. El ayuno va a doblegar a la fuerza las inclinaciones de nuestra carne. Va a doblegar a la fuerza los apetitos y los deseos de nuestra naturaleza carnal. El ayuno va a hacer que nos humillemos voluntariamente. Si estamos pasando por una situación muy, muy difícil, no vemos respuesta por ningún lado, ayunemos. Dobleguemos nuestra carne. Y desde esa perspectiva, cuando estamos humillándonos a nosotros mismos, si oramos a Dios, nuestras oraciones van a tener un efecto tremendo en Dios. La oración acompañada del ayuno es muy poderosa. El ayuno como parte de nuestra vida de oración es muy poderoso. Ahora, nuevamente, si nosotros estamos ayunando nada más de manera externa, ¿a qué me refiero? Y no estamos viviendo una vida que agrade a Dios, igualmente nuestro ayuno no va a ser poderoso, pues va a tener algún efecto para poder dominar nosotros los apetitos de nuestra carne, pero no va a tener el poder que necesita tener. En Isaías capítulo 58, Dios reprende al pueblo de Israel. Ellos nunca dejaron de ayunar porque nunca dejaron de celebrar sus fiestas y sus convocatorias, las formalidades de la ley. Las formalidades religiosas, llamémosle así, nunca las dejaron, siempre las siguieron cumpliendo. Y esto incluía ayunar varias veces al año. Pero en sus corazones el pueblo de Israel se alejó de Dios. El pueblo de Israel estaba haciéndole infiel a Dios. Les llamó la atención toda la idolatría de las naciones vecinas. Y empezaron a adorar a los dioses de todas las naciones vecinas. Y empezaron a conducirse como las naciones que había a su alrededor. Empezaron a vivir una vida licenciosa, una vida moralmente perversa, incorrecta. Pero cuando llegaba el momento de una celebración religiosa, ahí estaban ellos haciendo todos sus formalismos, incluyendo el ayuno. Entonces, en Isaías capítulo 58, Dios les dice, miren, si ustedes siguen ayunando de esa forma, yo no voy a escucharlos. No importa cuánto ayunen, yo no los voy a escuchar. Porque en ese caso el ayuno solo es un formalismo externo. No hay ninguna lealtad a Dios en las personas, ninguna humildad interna, ninguna relación viva, sincera, de amor y de obediencia y de lealtad al Señor. Entonces, allí es donde Dios les dijo, sigan ayunando todo lo que quieran, yo no los voy a escuchar. Pero luego dice, les voy a decir de qué tiene que ir acompañado el ayuno para que el ayuno sea poderoso. El ayuno tiene que ir acompañado de una relación con Dios. Tiene que ir acompañado de una experiencia diaria, viva, que nos haga buscar agradar a Dios y hacer su voluntad todos los días. Cuando tenemos una relación viva con Dios, el ayuno va a ser una herramienta poderosa. Ahora, si queremos insistir en vivir nuestra propia vida, satisfaciendo la carne, viviendo para el mundo y de la misma manera como se conduce el mundo que no conoce a Cristo, pero un día tenemos una emergencia espiritual y entonces ayunamos, ese ayuno no va a agradar a Dios y no va a tener la fuerza
que va a tener un ayuno de alguien que sí está buscando agradar a Dios. Así es que concentrémonos en nuestra relación con Dios de primero. Regresando a Isaías 58, viene Dios y dice: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Este es Dios diciéndole al profeta Isaías: Isaías, tú di hasta la última palabra que te voy a decir que le digas al pueblo de Israel. Y dice: que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen: ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Viene Dios y dice: miren qué desvergonzados. Siguen diciendo que me buscan, siguen diciendo que no han dejado la ley de Dios y siguen pretendiendo acercarse a Dios y diciendo: Señor, ¿por qué no nos respondes? Necesito que me respondas. Dice, siguen pretendiendo recibir respuestas como gente que ha hecho justicia. Pero dice, en el día, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. O sea, por un lado están ayunando, pero por el otro lado siguen viviendo para ellos mismos. Siguen viviendo buscando satisfacer sus propios placeres. No están buscando agradar a Dios por ningún lado, sino que solo viven para buscar agradarse a ellos mismos. Buscan vuestro propio gusto. Dice, oprimís a todos vuestros trabajadores. Y esto no necesitamos espiritualizarlo. Si no estamos pagando los salarios que corresponden, si no estamos siendo justos con la gente que trabaja para nosotros, entonces por demás está que ayunemos. Estamos ofendiendo a Dios de esa forma. En el verso 4 dice, he aquí que para contiendas y debates ayunáis. O sea, no es que estén ayunando para pelearse con alguien y que Dios los bendiga en su pleito. No, dice, siguen por un lado están ayunando, pretendiendo que Dios les responda, y por el otro lado siguen envueltos en controversias, en pleitos, en contiendas, en debates. Dice, para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. En otras palabras, para pelearse y golpear a alguien. Dice, no ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. O sea, no es solo el ayuno lo que le trae poder a nuestras oraciones, es vivir una vida piadosa, recta, que agrade a Dios, que honre a Dios. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Sigo citando Isaías 58. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Hay otras personas que ayunan para que los demás lo noten. Y ese día ni se arreglan y van cabizbajos. Ese ayuno tampoco agrada a Dios. Nadie tiene que enterarse que estamos ayunando. Esto es algo entre Dios y nosotros. En el verso 6 de Isaías 58 dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Ahora, aquí no está diciendo ya no ayunen, sino que hagan esto. No, está diciendo, miren, ayunen, pero el ayuno agradable a Dios es el ayuno que procede de una persona que no está oprimiendo a la gente, una persona que no está quebrantando el corazón de otras personas, una persona que no está enseñoreándose de los demás y aprovechándose de los demás. Dice, verso 7, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa y no te escondas de tu hermano. Si nosotros estamos tratando bien a los demás, amando al prójimo, albergando al pobre, dándole pan al hambriento. Y dice, no te escondas de tu hermano o de tu propia sangre. En otras palabras, está hablando de nuestros hermanos literales, no de nuestros hermanos en Cristo, sino de nuestros hermanos de sangre. Dice, no te escondas de tu hermano. Y vemos a nuestro propio hermano tener una necesidad y no hacemos nada. Dice, si su ayuno va a ser efectivo y eficiente y yo me voy a agradar de su ayuno y del resto de sus actividades espirituales, esto es porque ustedes están velando por las necesidades de su hermano
están velando por las necesidades de los demás, estás viviendo una vida agradable a Dios. Dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Y continúa diciendo otras cosas, vale la pena leer todo el capítulo 58 de Isaías. Pero el ayuno tampoco es una fórmula secreta para el éxito. No, el ayuno también tiene que ir acompañado de una vida piadosa, de una vida de rectitud, de una vida que agrade a Dios, y agradar a Dios incluye el amar al prójimo con hechos, con acciones. Si nosotros estamos caminando bien con Dios, si nuestra relación con Dios es lo que debe ser, ayunemos. Y el ayuno sumado a la oración va a ser una herramienta poderosísima para poder obtener las victorias espirituales que necesitamos obtener. Así es que los animo, los motivo a edificar una vida de oración, a hacerse el hábito de ayunar de manera periódica, de manera continua. Y esto va a traer una bendición y un provecho tremendo a la vida espiritual de todos nosotros. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Recuerda que puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y quédate atento al siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.